que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen que entregar información. Bueno, en el 2011 Walmart vendió alrededor de 385,000 millones de pesos. Es la segunda empresa con más ingresos en el país. La primera es una empresa del hombre más rico del mundo. Hasta ahí le dejo. El caso de Walmart, con esos ingresos, 385,000 millones, registra una cantidad o manifiesta una cantidad de utilidades y a partir de ahí tiene que pagar impuestos. Pero hay una serie de mecanismos que terminan siendo privilegios para las grandes corporaciones. Uno de ellos es el que consiste en diferir el pago de los impuestos, en echarlos para adelante, en recibir como créditos fiscales. Bueno, en el 2011 Walmart paga cerca de 7,200 millones de pesos de impuestos, pero difiere 7,140 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto termina pagando en el 2011? Con ingresos de 385,000 millones de pesos. Termina pagando 70 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta de todos los ingresos, terminan pagando el 0,001. Entonces, esto no se puede seguir manteniendo sin actos autoritarios, convenciendo, persuadiendo. Hay que pedirles que contribuyan, que paguen los impuestos. Afortunadamente hay una corriente en el mundo de multimillonarios que están ahora planteando el que quieren contribuir más. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando eso y su razonamiento es sencillo, pero muy claro. Dice, es que no es posible que mi secretaria pague más impuestos que yo. El caso de Walmart, por ejemplo, yo les aseguro que proporcionalmente paga más un trabajador asalariado, paga más un profesionista, paga más impuesto un pequeño, mediano comerciante, un pequeño, mediano empresario. Entonces, esto además es violatorio de la Constitución, que establece que los impuestos se deben de cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Entonces pensamos que sin aumentar los impuestos, es más, vamos a quitar el IETU. Solo terminando con estos privilegios fiscales, vamos a tener una hacienda pública más fortalecida. Calculamos tener 800,000 millones de pesos. Y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar el crecimiento. Vamos a aumentar la inversión pública, no para que sea la inversión pública la que permita crecer al 6%, no alcanzaría con la inversión pública. Además, se asfixiaría la iniciativa de la sociedad civil. Y nosotros queremos un modelo económico mixto de asociación entre sector público, sector privado y sector social. ¿Por qué vamos a aumentar la inversión pública? Porque queremos utilizar ese dinero
como capital semilla para convocar a la iniciativa privada a invertir en proyectos productivos. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Esta fórmula la aplicamos cuando se rehabilitó todo el Paseo de la Reforma, la Alameda, el centro histórico. Por cada peso que aportó el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada invirtió 300 pesos. El proyecto lo propusimos nosotros, dimos todas las facilidades para la inversión, quitamos todas las trabas burocráticas y así se pudo rehabilitar Reforma, la Alameda, el centro histórico. Es lo mismo que estamos planteando, aplicar a nivel nacional. Vamos, por ejemplo, a volver a comunicar al país con trenes rápidos, con trenes balas, como en Europa, trenes que tienen un desplazamiento de 300 kilómetros por hora y va a ser así, con participación pública, privada y social. La mayor parte de esos proyectos van a ser impulsados, financiados de esa forma. Con esto es que pensamos crecer a una tasa del 6% anual con muchos proyectos productivos y generar empleos. Esto nos va a permitir también combatir la pobreza, combatir la desigualdad, de dos formas. Primero, si hay crecimiento y si hay empleo, la gente por sí misma sale adelante. Si la gente tiene trabajo y tiene ingresos, va a tener facilidad para resolver necesidades de salud, de educación, de vivienda. Lo primero es echar a andar la economía para que por sí misma la gente pueda salir adelante. Pero también, y eso es lo segundo, hay mucha pobreza en el país y hay pobreza extrema. Y cuando se vive en la pobreza extrema, si no se ayuda, si no hay un apoyo de fuera, un apoyo externo, es muy difícil salir de esa esfera de pobreza y de necesidades. Por eso tenemos que garantizar mínimos de bienestar a los mexicanos. Tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, que ningún mexicano se muera de hambre, que podamos garantizar el derecho a la alimentación a todos. También en toda esta idea distorsionada de las cosas para justificar este régimen injusto, siempre salen con el ejemplo de que es mejor darles, enseñarlos a pescar que darles el pescado. Sí, desde luego que sí, pero les enseñamos a pescar y ¿de dónde van a pescar? Cuando uno tiene una mascota en la casa, no se le dice, a ver, vete a buscar tu comida. Uno le da de comer. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar de comer a un ser humano? Si no lo hacemos, pues es vivir en el pecado social. Entonces, en tanto no haya normalidad económica, no haya empleo y no haya bienestar, tenemos que apoyar a la gente que sufre. Y va a haber una política de desarrollo social, de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidades diferentes, a madres solteras. Vamos a impulsar mucho la educación pública, vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social. Y tenemos que hacer esto no solo por razones humanitarias, y así quiero terminar, porque ya se me pasó mi tiempo.
Tenemos que hacer esto no solo para estar bien con nosotros mismos, para ser cada vez más humanos, sino también porque debemos de tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y no combatimos la desigualdad, van a seguir habiendo manifestaciones por la frustración que produce la pobreza, que produce la desigualdad. Va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es absurdo el querer resolver el problema de la violencia con la violencia, enfrentando el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. Una sociedad mejor se alcanza cuando hay crecimiento, cuando hay trabajo, cuando hay bienestar, cuando hay educación y de manera especial cuando se atiende a los jóvenes, que se les ha dejado en el abandono, se les han cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser incorporar a los jóvenes al trabajo, al estudio. Ya estamos elaborando un planteamiento. Hubo un presidente en Estados Unidos, para mí el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Le tocó enfrentar una crisis profunda, la Gran Depresión, y lo primero que hizo para devolverle la confianza al pueblo estadounidense fue poner a trabajar a todo el pueblo, dar facilidades para que la gente tuviese trabajo. Echó a andar un plan que permitió crear 4 millones de empleos en 6 semanas. Y sobre todo le dio trabajo a los jóvenes. ¿En qué? Pues jóvenes sembrando los campos, reforestando, en obras de infraestructura, capacitando, educando. Hay muchas formas de darle ocupación a los jóvenes. Por ejemplo, muchos profesionistas que no tienen trabajo actualmente, que podrían ocuparse en capacitar, en formar. Estoy haciendo el compromiso de que ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. Se rechazan 300,000 jóvenes cada año que no pueden ingresar a las universidades públicas. Vamos a darle oportunidad a esos 300,000 jóvenes, ya no va a haber rechazados. Vamos a necesitar para eso maestros. Hay muchos profesionistas sin empleo. Vamos a crear un ambiente nuevo. Necesitamos crear una atmósfera de progreso, de justicia, cambiar esta atmósfera de frustración, de inseguridad, de violencia. Y así es como pensamos serenar al país. Para mí, lo importante es que haya bienestar, porque sé que eso va a generar tranquilidad y paz social. Lo segundo, para serenar al país, no permitir la corrupción. Estoy nombrando a miembros del gabinete, los que me van a acompañar cuando triunfemos, y estoy nombrando a gente honesta. Por cierto, aquí está Fernando Turner, que es egresado del Tecnológico de Monterrey. Él va a ser el próximo secretario de Economía, que ahora se va a llamar secretario de Desarrollo.
económico, porque vamos a impulsar la actividad productiva. Fernando es de esta región, ha vivido todo el tiempo aquí en Monterrey, es un empresario exitoso, él me va a ayudar para que salgan adelante los proyectos. Otro egresado del Tecnológico de Monterrey va a ser el secretario de Energía, Adolfo Helmond. Me acompaña, me ha ayudado muchísimo, otro egresado del Tecnológico de Monterrey, Alfonso Romo, que está aquí. Y muchos otros. Pero para serenar al país, justicia, honestidad. En caso de enfrentar la inseguridad y la violencia, el procurador va a ser Bernardo Batis, es una gente honrada, limpia. El secretario de Seguridad Pública va a ser Manuel Mondragón, que es actualmente el secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Ya esta fórmula la aprobamos en el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Y también voy a estar yo atento a esto que tanto preocupa a la gente, que tanto preocupa a los ciudadanos de Nuevo León, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, incluidos sábados y domingos, voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad desde las 6 de la mañana. Me voy a reunir con el secretario de Gobernación, con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, consejero jurídico, que va a ser el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel. Todos los días vamos a atender este asunto, no lo vamos a delegar. Esto requiere atención directa, tener el parte de la policía de lo sucedido las últimas 24 horas en todo el país y tomar decisiones. Va a haber mando único. Vamos a llevar a cabo estas reuniones en distintas partes del país. La sede de la República va a estar cada 15 días en Nuevo León. Aquí voy a estar. Y así vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Me extendí, aunque tenía el reloj en la mano, pero me ha dado mucho gusto estar aquí, compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas, es importante informarles que por motivos de esta conferencia, los exámenes finales del día de hoy, programados para las 2:30, se reprogramaron para las 3:30. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. Licenciado, aquí va la primera pregunta. Esta es de Eric Darío García Suárez, de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Coatzacoalcos, Veracruz. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre su propuesta política del 2006 y esta, de manera que quienes no lo apoyaron lo harán este 2012? Bueno, yo creo que uno en la vida siempre está aprendiendo. Han pasado
6 años y ahora conozco mejor el país. He recorrido todos los municipios de México, 2042 municipios del país, y visité también con un egresado del Tecnológico de Monterrey, con Gabino Cue, los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco todos los municipios del país, he recogido los sentimientos de la gente, conozco de cuánta potencialidad tiene nuestro país, cómo es un país extraordinario, y desde luego que conozco más a la gente, porque nuestro país tiene una cultura o tiene un mosaico de culturas. Somos herederos de la gran civilización mesoamericana y de ahí también dimana, y de las aportaciones de otras culturas, de otras civilizaciones, el que el pueblo de México sea un pueblo con vocación productiva, un pueblo trabajador. El ejemplo es Nuevo León, es un pueblo emprendedor, así en todo el país, y también un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo lleno de bondad. Entonces todo eso lo he aprendido ahora, o lo sabía, porque como se dijo en la reseña, yo llevo 35 años trabajando para la gente humilde, para la gente pobre, desde que salí de la universidad. A los 23 años fui director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco. Trabajé 6 años en comunidades indígenas, ahí aprendí a trabajar para la gente, pero ahora tengo más experiencia, mucho más experiencia. Siguiente pregunta de Ariadna Ramírez, Mercadotecnia de aquí de Monterrey. El tema es sobre la educación. ¿Estaría dispuesto a negociar con el Bester Gordillo? ¿O cómo la quitaría sin generar crisis política? Es buena pregunta, es buena pregunta. Mire, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Y no queremos venganzas, queremos justicia. No odiamos, lo que buscamos es que salga adelante el país. A veces tenemos que hablar fuerte porque también es necesario. La república amorosa también es decir la verdad. Pero no es un asunto personal. Necesitamos terminar con los cacicazgos sindicales, pero no hacerlo de manera arbitraria, sino dejando de proteger a dirigentes sindicales que no actúan de manera correcta. ¿Por qué existen estos dirigentes? Porque también somos muy dados a echarle la culpa siempre al de abajo, ¿no? Nos gusta echarle la culpa a la maestra Elvester, pero ¿por qué tiene tanta influencia la maestra Elvester? Porque se le protege desde arriba, hablando en plata, aquí donde no nos escuchan mucho. ¿Por qué tiene influencia, tiene fuerza la maestra Elvester? Porque le ayudó a Felipe Calderón en el 2006, y eso sí ya no voy a decir en qué le ayudó, eso se los dejo a ustedes, a su imaginación.
Y a cambio, Felipe Calderón le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública, porque hasta hace unos meses el yerno de la maestra Elbester era el subsecretario de Educación Básica de la SEP. Y la educación básica pues es todo, es preescolar, primaria, secundaria. Le entregó la Lotería Nacional, le entregó el ISSSTE. Entonces, cuando hay estas relaciones de complicidad, cuando hay relaciones de complicidad y de componendas, pues no se puede poner orden. ¿Qué es lo que necesita México? Entre otras cosas, necesita un gobernante que tenga libertad, que represente a todos, no un gobernante sujeto, sometido, subordinado a grupos de intereses creados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la maestra Elbester? Pues no va a haber ningún atropello sin testerearla. Sencillamente ya no va a haber apoyo de Los Pinos para ningún cacicazgo. Eso es todo. Siguiente pregunta de estudiante de medicina, el tema es sobre la seguridad. Con su propuesta de cambio de estrategia en materia de seguridad, ¿cuáles serían las medidas concretas para solucionar la crisis de seguridad en el país? ¿Se contempla la desmovilización del ejército y regreso a cuarteles? ¿Modificaciones legislativas a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Legalización de las drogas? ¿Cómo sustituiría al ejército en 6 meses si no hay suficientes policías honestos? Una respuesta a eso es que vamos a tener una buena policía nacional, federal, y se va a formar esa nueva policía. Va a haber una evaluación de los policías actuales que trabajan en la Policía Federal Preventiva. Vamos a hacer ahí una selección, para no hablar en negativo, no decir una depuración. Se va a hacer una selección y se van a convocar a ciudadanos para trabajar como policías. Se les va a formar, va a haber adiestramiento y sobre todo va a haber formación moral. Lo que queremos es que sea una policía profesional, una policía bien formada éticamente, que esté del lado de los ciudadanos, que defienda a los ciudadanos, porque el problema es que la policía en México en general no está del lado de los ciudadanos, no defiende a los ciudadanos. Parte de la crisis de violencia es de que las policías están trabajando para la delincuencia organizada. No hay una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Entonces, tenemos que pintar esa raya y que los policías representen a la sociedad, defiendan a los ciudadanos. Teniendo esa policía, vamos a ir sacando al ejército de las calles, gradualmente. Ahora no se puede hacer en tanto no se tenga esa policía, porque se dejaría en estado de indefensión a los ciudadanos. Y de por sí nadie se siente seguro, si se toma una medida de esas, no sería recomendable. Pero en la medida que ya tengamos la nueva Policía Federal formada,
va a ir entrando y el ejército va a ir saliendo, porque el ejército no está hecho para labores de seguridad pública, es otra su tarea. Y lo que se está haciendo ahora por las circunstancias es socavarlo, se le está forzando a hacer labores que no debería de llevar a cabo, incluso ni siquiera constitucionalmente tiene esa función. Entonces, vamos a cuidar esa institución, que no se socave, porque es una institución fundamental para el país. Tenemos que cuidar que el ejército se mantenga como una institución para garantizar la soberanía nacional y para otras tareas, para otros fines, no lo que se tiene que ver con la seguridad pública. Esto es una situación especial, ya conocen ustedes la historia, se tomó una decisión precipitada, se le pegó un garrotazo al avispero, a lo tonto, y se generó, se precipitó esta crisis de inseguridad y de violencia y tuvieron que sacar al ejército a la calle. Pero esto no es normal. Vamos a tener una muy buena policía. Yo les digo, en el Distrito Federal hay más de 80,000 policías de 4 corporaciones. Hay policía bancaria, hay policía auxiliar, hay policía preventiva, hay policía ministerial. Dependen del jefe de gobierno. En la Ciudad de México no patrulla el ejército. Es esa policía la que se hace cargo de la seguridad. Y se ha logrado que esa policía no se corrompa los mandos, porque volvemos a lo mismo. Todo depende de los de arriba. Si el procurador, si el secretario de Seguridad Pública, si el jefe de una corporación policíaca son corruptos, no hay ninguna posibilidad de arreglar las cosas. En el caso del Distrito Federal se ha cuidado que los encargados de las corporaciones policíacas sean gente honesta, se ha bajado la corrupción, no hay la infiltración que existe de la delincuencia en otras policías del país, y esto ha permitido mantener la tranquilidad y la seguridad pública. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Acerca de la legalización de las drogas, por lo mismo yo no voy a hacer un gobierno de ocurrencias, todo lo vamos a analizar bien para no precipitarnos, para no agravar las cosas. Lo que sí les puedo decir es que como voy a gobernar con absoluta libertad, nada más voy a rendir cuentas a los ciudadanos, a los mexicanos, y voy a hacer lo que convenga a los mexicanos y lo que le convenga a la nación. Si vemos que una medida es lo que nos va a permitir tranquilizar el que haya paz, que ya no haya derramamiento de sangre, que ya no haya tanto sufrimiento, tanto dolor, y que esa medida es la que conviene, esa medida es la que se va a aplicar, aunque no le guste a propios o extraños. Pregunta de David Tobar, ingeniero industrial de Tampico, Tamaulipas. El tema es sobre la economía. ¿Cómo piensa aumentar los salarios sin crear inflación y desempleo? No, los salarios no se aumentan por decreto. Esto tiene que ver con la productividad y tiene que ver con el que haya crecimiento, el que haya desarrollo. Esa es mi propuesta. Yo lo único que estoy planteando es que procuremos, y es un compromiso, de que el salario mínimo aumente por encima de la inflación. Esto es un asunto de justicia, porque en los últimos 29 años
el salario mínimo ha aumentado por abajo de la inflación. Lo que queremos es cuando menos poner en correspondencia el aumento del salario con inflación. Ese es mi planteamiento. Por ejemplo, aumentan el salario 4%, pero tenemos una inflación del 5, del 6%. Nada más vean lo que aumentan los precios de los combustibles, siempre por encima del aumento al salario mínimo. Entonces queremos poner en correspondencia inflación con aumento de salario mínimo, para que no se siga deteriorando el poder adquisitivo del salario. Les voy a dar un ejemplo. Hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Hoy un salario mínimo alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. De ese tamaño ha sido el deterioro del poder adquisitivo del salario. Entonces, eso no puede seguir siendo así. Entonces, lo que planteamos es que cuando menos podamos frenar el deterioro en el salario mínimo y poco a poco iniciar la recuperación de todo lo que se ha perdido en todo este periodo. Ese es nuestro planteamiento, el que el salario mínimo sí aumente por encima de la inflación, no abajo de la inflación. Lo demás tiene que ser a partir de la productividad, a partir de que las empresas tengan ingresos, tengan posibilidades de pagar mejores salarios. Eso es lo que estamos planteando. Pregunta de Daniel Jiménez, de Economía de Durango. La pregunta es sobre economía. ¿Nacionalizaría algún sector privado de la economía como lo ha hecho Evo Morales y Cristina Fernández? No, ya lo he dicho. No vamos a privatizar más, pero tampoco vamos a expropiar o nacionalizar. Yo no hubiese privatizado de la manera como lo han hecho, es decir, no hubiese yo, por ejemplo, permitido el que hayan entregado tantas concesiones para la explotación del oro, de la plata, del cobre en nuestro país. ¿Saben cuánto han entregado? 50 millones de hectáreas del territorio nacional. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Han concesionado el 25% del territorio nacional para la explotación del oro, de la plata y del cobre. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio. Pero bueno, ya se hizo. No vamos a revocar esas concesiones. Nada más que vamos a pedir que estas empresas mineras, que son la mayoría extranjeras, que contribuyan, porque saben ustedes que ni siquiera pagan impuestos por la extracción de minerales. No pagan impuestos. Y esto no lo pueden hacer en Canadá. La mayor parte de estas mineras, el 80% de la minería está ahora en manos de empresas canadienses. Allá tienen que pagar el 15% de impuestos por la extracción de minerales. Otra cosa que les vamos a pedir es que se cuide el medio ambiente, porque destruyen el territorio, contaminan. Eso no lo pueden hacer en Canadá. Le vamos a pedir que hagan exactamente lo que
llevan a cabo allá en su país. Igual, no queremos más. Lo mismo. Eso es lo que queremos convenir con estas empresas, pero no vamos a nacionalizar, no vamos a expropiar. Les digo, no hace falta expropiar, no hace falta nacionalizar, no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. Todo depende de que el presupuesto, que es dinero de todos los ciudadanos, se maneje con honradez y se distribuya con justicia. Ese es mi planteamiento. Con esto damos fin a la sesión de preguntas. Muchas gracias, licenciado López Obrador, por su participación. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a nuestra amiga Mariem a que entregue un reconocimiento por parte de la Federación de Estudiantes a nombre de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, licenciado, le daremos las preguntas que nuestro auditorio hizo durante la ceremonia. Vamos a darle las preguntas que el auditorio dio durante la conferencia. Agradecemos a todos su asistencia a este cuarto foro de candidatos. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Daniel Gómez, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Químico Administrador aquí dentro del TEC de Monterrey. Estoy en 7º semestre, actualmente soy cofundador de la empresa Solven Soluciones en Bioenergía, que es una empresa que comenzó aproximadamente hace 4 años, una idea que traía con unos compañeros que conocí aquí dentro del TEC de Monterrey en un club de biodiesel. Y es una empresa que se ha dedicado principalmente a mejorar la calidad de vida de la gente del campo mexicano por medio del desarrollo de tecnología verde para la producción de biocombustibles. Es tecnología mexicana que tenemos protegida bajo patente y que tratamos de cambiar un poco por medio de innovaciones lo que es el concepto de la producción de biocombustibles de una manera modular. Sin embargo, no había tecnología mexicana en el mercado y lo que dijimos fue ¿por qué no hay tecnología mexicana? Y nosotros como jóvenes nos dimos a la tarea de demostrar que la podíamos desarrollar, que podía ser de gran impacto y que podía ser atractiva no nada más para el mercado mexicano, sino también para el mercado internacional. Bueno, la empresa actualmente ya es totalmente sustentable, genera empleos en jóvenes sobre todo, tenemos la edad promedio aproximadamente de 20 años
estudiar y trabajar es algo bastante bonito cuando aplicas en el mundo real. Tenemos como objetivo poner en alto más que nada el nombre de la tecnología mexicana, independientemente que sea tecnología para energía de biocombustibles, etanol, biogás, energía solar, eólica. Hay que demostrar que el mexicano tiene ese potencial para ser exportador, empleador y no solo importador y empleado. Lo que más me gusta de difusión cultural es la convivencia, la gente, los amigos que llegas a hacer y también la manera en que los maestros te exigen como si fueras un profesional y pues creo que eso nos va a servir mucho para cuando nos graduemos. Aparte pues me encanta cantar, bailar, estar en el escenario y pues la verdad lo disfruto un chorro. Pues es algo muy profesional, entonces la manera en la que se trabaja y la gente pues es lo más importante para mí. Lo que más me gusta de difusión cultural son las oportunidades que nos brindan nuestros maestros para crecer, para formarnos como cantantes, actores o bailarines y así poder pues practicar nuestras artes en el mundo profesional. Lo que me gusta de difusión cultural es que nos dan la oportunidad de hacer lo que nos gusta, cantar, bailar y crecer como artistas. Lo que más me gusta de difusión cultural es definitivamente la revista musical. Participar en difusión cultural me ha ayudado pues a trabajar en equipo, a aprender todo sobre la tecnicidad de los teatros, sobre actuar, sobre la escenografía, los escenarios y pues más que nada saber pues llevarme mejor con otras personas y conocer diferentes culturas. Participar en difusión cultural la verdad me ha cambiado mucho, me ha hecho crecer como persona, como artista, como intérprete, como cantante, de una manera impresionante, o sea, la verdad es que difusión cultural me ha hecho una mejor persona. Pues bueno, para empezar, las amistades que he hecho aquí en el teatro tras bambalinas, creo que ha sido lo más importante. Me ha hecho una persona mucho más responsable, mucho más consistente y perseverante en lo que hago y la verdad me ha ayudado a darme cuenta que si quiero algo, solo tengo que esforzarme y estar siempre ahí intentando y realmente lo puedes lograr. Mirada de esa chica tan extraña, una preciosa mademoiselle. Es que no son sin dudar que encuentres un lugar, de que una chica rara es tan bella como peculiar, sí, una chica peculiar. Ella es Tecnológico de Monterrey. Vive la cultura emprendedora. Bueno, yo entré aquí en enero de 2007, estaba el entrenador Adrián Contreras, también tenía un hermano que ya estaba aquí en el equipo representativo del TEC, entonces pues también así fue mi entrada al TEC. Yo creo que mi mayor logro ha sido este triunfo de medalla de oro en Panamericanos, fue una experiencia increíble jugar con Santiago González y pues todo el trabajo yo creo que de estos 5 años lo veo reflejado aquí en este resultado. Yo elegí al TEC porque era la mejor opción que yo tenía para seguir con mi carrera como nadador y para completar mis estudios profesionales. Sí, es la más grande institución con programa de alto rendimiento para atletas. Eso ha sido una parte fundamental para mi desarrollo en la parte de atleta y como estudiante, pues creo yo que es una de las mejores escuelas del país, si no es que la mejor. Y las instalaciones, los salones de clase, los profesores tienen un nivel de primer mundo. Tenemos una de las mejores albercas que se tienen en cuanto a escuelas. Además de eso está la pista de atletismo, el estadio, que es también parte de mi preparación física.
y los gimnasios que tiene el TEC me han ayudado mucho para desarrollarme como atleta. El TEC de Monterrey me otorga muchas facilidades, como es el lugar de entrenamiento, una nutrióloga, una dieta, el estar alimentándome aquí con la beca, y yo creo que lo más importante son los viajes con los que el TEC de Monterrey nos apoya. Mi carrera en otro lado creo que no la podría hacer al nivel que la desarrollo en el TEC. El apoyo que nos dan creo que no me daría para llegar a niveles tan altos como los que hago aquí en el TEC de Monterrey. En muchas ocasiones pues sí cuesta trabajo por tantos viajes y competencias sacar la escuela, ¿no? Pero creo que soy una persona muy organizada y muy disciplinada, y si lo haces y te organizas con tiempos y todo, hablar con profesores, la verdad tengo mucho apoyo en cuanto a eso, entonces pues se facilita un poquito, pero sí hay que estar, como te digo, bien organizada y siendo responsable ahí con las actividades tanto del tenis como las escolares. Bueno, yo los invito a que practiquen mucho el deporte, que sobre todo antes de entrar a la universidad, para que próximamente con buenos entrenamientos puedan lograr una beca aquí en el Tecnológico y se vengan para acá. Tecnológico de Monterrey. Vive la cultura emprendedora.